Este video tendrá información reciente del manga de One Piece. Pausa el video aquí si no vas al corriente con la historia. El capítulo 1117 nos trae un nuevo misterio para analizar hasta explotar. El mensaje de Vegapunk fue interrumpido justo cuando estaba a punto de decir algo importante sobre el clan de la D, y lo último que escuchamos de él fue la sílaba Mo. ¿Qué iba a decir? ¿Mo es una palabra o es la primera sílaba de una frase? El japonés se distingue porque una sola sílaba puede significar una enorme cantidad de cosas, tan así que sus juegos de palabras son muy variados por esa razón en específico. Tratar de descifrar qué era ese Mo es una tarea prácticamente imposible, pero hay cosas que sí podemos extraer y de eso tratará el video de hoy. Antes de esa sílaba, Vegapunk daba un mensaje para los que llevan la D en su nombre y dijo: entre ustedes hay, y lo más evidente a mi parecer es que está hablando de lo que los fans solemos identificar con personajes como Barba Negra o Rox, alguien con la letra en su nombre pero que no parece alinear con la voluntad de la D, un traidor entre el clan, o al menos alguien con una visión muy diferente al resto. Cuando Vegapunk va a decir esta parte del mensaje, vemos a algunas personas reaccionar: Dragon, Kobe, Sabo, Beppo y Barba Negra. Me parece que la elección de estos espectadores no es al azar, es la manera de que veamos claramente que hay uno que no cuadra, y ese es Stitch. Vamos, la idea de que uno de los D fue un traidor en el siglo vacío no es nueva. Básicamente es tan vieja como la revelación de la existencia de Rox, y probablemente sea verdad. Debió haber un personaje en el siglo vacío que representa una voluntad diferente a la de Joy Boy, y cuyo afán de dominar el mundo persiste hasta el presente. Nada nuevo podríamos pensar. Oda cortó el mensaje justo cuando Vegapunk iba a decirnos algo que todos los fans ya nos intuíamos. El asunto es que hay un detalle que deja entrever que hay algo mucho más importante de lo que podríamos notar a simple vista. A lo largo de todo el mensaje, el científico enfatiza que no quiere tomar partido. Él se remite a los hechos que conoce y en ningún momento le da la razón ni a Joy Boy ni a los 20 reinos. Su afán es que la gente llegue a su propia conclusión y no establecer un sesgo basado en la interpretación personal, aun y cuando seguramente Vegapunk tenga su propio criterio y se incline a favor de uno de los dos bandos de manera personal. Dicho esto, llama la atención el mensaje hacia los D. Si no toma partido, ¿por qué en la parte final de su mensaje pretendía darles una advertencia o consejo? Y hay otra pregunta más importante todavía: ¿cómo es que Vegapunk sabe algo que los D no? Vamos por partes. En primer lugar, el asunto de Vegapunk advirtiendo a los sobrevivientes del clan de la D sobre un tema que a partir de este momento voy a suponer que es la existencia de un traidor. No digo que esta sea la única posibilidad, pero voy a favorecer esa teoría de aquí en adelante. Al hacer esto, me parece que él claramente está buscando, de cierta manera, ayudar al clan de la D, aun y cuando se mantuvo imparcial todo el tiempo y no quiso decir de forma explícita que el gobierno mundial era tiránico, termina por decidir ayudar a los D. ¿Por qué razón? ¿Dónde quedó su imparcialidad? ¿Por qué está ayudando a los enemigos naturales de los Tenryubito? ¿No se suponía que no tenía bando? Mi opinión es la siguiente: es posible que advertir a los D sobre el traidor que hay entre ellos tenga una relevancia más allá del conflicto entre la gente de Joy Boy y los 20 reinos del gobierno mundial. Vegapunk nos habló de una guerra que contrastó dos ideales, que aunque no mencionó explícitamente podrían ser el de la tradición contra el progreso, que es una temática muy prevalente en la literatura japonesa derivada del periodo histórico en el que Japón comenzó a adoptar la industrialización del mundo occidental. Pero en el conflicto, el traidor de la D podría haber representado una tercera facción, y de nuevo, esto no es un concepto novedoso ni mucho menos en el mundo de las teorías de One Piece. Creo que todos visualizábamos más o menos que Luffy, Teach e Imu representan enormes fuerzas que chocarán unas con otras en la guerra final
y que Teach carga con la voluntad de alguien que en el siglo vacío tenía sus propios intereses, distinto a los de los dos bandos que Vegapunk mencionó en su discurso. Pero el hecho de que él advierta sobre este tema nos habla de que aún y cuando no pretende tomar partido ni declarar como justo ni a Joy Boy ni a los 20 Reyes, en su opinión el tercer bando sí es absolutamente malvado, peligroso y debe ser detenido. Esta noción es parecida a la postura que tomó Shanks con respecto a Teach, en donde él decidió ir a hablar con Barba Blanca sobre el peligro que su extripulante representaba. Es probable además, si bien no está confirmado, que Shanks también advirtiera al Gorosei sobre este pirata, y además Rayleigh, durante el capítulo 1059 del manga, declara que tal vez sea inmaduro de su parte, pero Teach no le cae bien. Estamos hablando de Shanks y Rayleigh, parte de la tripulación de Roger, y al menos Rayleigh sabe sobre la verdadera historia, puede que Shanks también. Quizá de ahí viene su aversión hacia Teach, pues saben lo que representa o cuando menos lo intuyen. Con esta lógica se implica que tal vez el gobierno mundial tenga sus razones para hacer las cosas como las han estado haciendo, y quizá decidir entre los ideales del reino antiguo y los del gobierno mundial sea cuestión de opinión. Pero definitivamente el bando de Teach es una amenaza absoluta para el mundo y debe ser detenido a toda costa. Esto refuerza mi idea de que no va a ser Imu, sino Barba Negra, el verdadero villano final de esta historia. Sé que nada está escrito en piedra en cuanto a One Piece se refiere, pero por el momento sigo apoyando fuertemente esta noción. Como dije antes, hay otro tema que me resulta muy enigmático, si es que lo que quería decir Vegapunk es que hay un infiltrado o traidor en el clan de la D, y ese es, ¿cómo rayos Vegapunk tiene esa información? Si analizamos lo que sabemos recientemente veremos que la pregunta es más misteriosa de lo que parece. La razón por la que Clover sabe sobre el periodo del siglo vacío y en turno Vegapunk es debido a los poneglyphs que estudiaron y algunos textos adicionales que fueron rescatados por Clover en sus viajes alrededor del mundo. En particular, los poneglyphs contienen información que miembros del reino antiguo, probablemente directamente el clan de la D, decidieron grabar en un formato indestructible para que las generaciones futuras pudieran entender el pasado y decidir qué hacer con su presente, con la esperanza de que la voluntad de la D, presumiblemente la del mismo Joy Boy, siguiera viva. Entonces se nos presenta un problema. Si los D fueron los que grabaron los poneglyphs, obviamente la información que contienen es información que el clan de la D conocía. Pero si ellos tenían a alguien infiltrado y en su tiempo no fueron capaces de darse cuenta, entonces esa es información que en definitiva no debería estar escrita en los poneglyphs. Quizá ni siquiera en el río Poneglyph en Laugh Tale. Tal vez incluso el infiltrado de la D alteró el contenido de algunos poneglyphs con un mensaje secreto. Y si es así, entonces, ¿cómo es que Vegapunk sabe sobre este tema? ¿De dónde sacó la información? Eso nos deja con el asunto de los otros textos. Sabemos que hay libros, cartas y demás. Son pocas, pero sobrevivieron el paso del tiempo y tienen directa o indirectamente información del siglo vacío. Un ejemplo es la enciclopedia antigua de las frutas del diablo, en donde está listada la Hito Hito no Mi Modelo Nika. Otro es la carta de Nefertari Lili, que solamente la familia real de Arabasta conoce. Es posible que entre esos textos esté alguno que haya sido pasado por generaciones, pero de miembros del clan de la D descendientes del traidor original. Y un detalle muy interesante que comentar aquí es que puede que este sea el momento en el que el vínculo entre los piratas de Rocks y la organización científica llamada MADS tome relevancia. Entre tantas cosas interesantes que han pasado en Egghead, tal vez podríamos llegar a olvidar que hay un gran misterio que conecta a MADS con los piratas Rocks. Miss Buckingham Stussy es un personaje que ha sido confirmado como miembro de ambas organizaciones e incluso el primer clon exitoso que se creó en MADS fue el de ella. Hay una conexión entre MADS y los Rocks que no ha sido explorada en lo absoluto. Y dicho sea de paso, en la mini historia del Yerma se dejó completamente fuera la razón por la que el gobierno consideró al grupo de investigadores liderado por Vegapunk como una amenaza. Nos quedamos en que Vegapunk fue invitado a Marilloa,
por sus grandes descubrimientos científicos, y él se veía feliz en esa portada en concreto donde conoció al Gorosei. En ningún momento vimos la caída de Mads, y creo que podría estar relacionada a Rox. Cabe destacar que en esta etapa de la historia estamos hablando de hace más de 38 años. Vegapunk todavía no investigaba el siglo vacío, pues eso vino después del incidente de Ohara, hace 22. Pero si Vegapunk trabajó de cerca con Rox Dicebek, quizá al estudiar el trabajo de Clover comenzaron a tomar mucho sentido ciertos aspectos de la historia. Tal vez ni el mismo Clover sabía sobre el papel del traidor de la D en el siglo en blanco. Eso es algo que sería difícil, si no es que imposible, de determinar con la información proporcionada por los Poneglyphs. Tal vez Vegapunk quería advertir del peligro que esta tercera facción representa, pero ¿qué puede ser más atemorizante que las armas ancestrales capaces de hundir el mundo? Vegapunk se abstiene de tomar partido, aun y cuando entiende que la humanidad entera está en juego y todo podría quedar bajo el agua. Se mantiene imparcial ante ese escenario. Se cuestiona por qué Joy Boy quería las armas ancestrales para el futuro, pero no se cuestiona ante los objetivos del traidor de la D. Eso nos indica que sí, las armas ancestrales son un peligro, pero hay un peligro todavía más grande, y la cuestión es, ¿qué puede ser peor que el hundimiento del mundo? ¿Qué está tramando Marshall D. Teach? La verdad es que no tengo la respuesta y por lo tanto voy a dejar el video aquí. Espero que esta reflexión te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué crees tú que iba a decirnos Vegapunk? ¿El mensaje ya habrá terminado o se va a reanudar cuando se levante el robot? Escríbeme tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TR2, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiser Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, Gon Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enríquez 333, Jonathan Javier Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane Osmanimata, Belino Jos, Charles de Ray y Federico Greco. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.